Y así comenzamos un programa más de PBI. Doctora en Ciencias Sociales, máster en Filosofía Contemporánea, magistra en Educación, coordinadora académica de la Maestría en Género y Derechos de la UADER y otra universidad que debe ser General Sarmiento por las siglas, ¿no? Angelina Usín Olleros, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, gracias por invitarme. Hola. Que sos uno de los sofistas. Sí, los sofistas, En realidad participábamos son como columnistas. Las sofistas. Ya de a poquito van a entender por qué es esta ironía de las sofistas, pero bueno, todo lleva su tiempo. Mis primeras experiencias como columnista económico fueron en ese programa, así que debo agradecerle a Angelina que me dio la oportunidad. Me escapaba del trabajo un ratito, era en el mismo edificio. Total, ya me prescribió esa causa. Sí, ahí. Nadie te puede echar. Y era muy cerquita, entiendo. Ahí. Claro, Había sí, una escalera. era una Nadie te puede escalerita echar nada más. para Claro, estabas ahí. Eran 10 minutos, pero bueno, era un aporte a la patria en ese momento. Año 2018, 19, ¿no? Claro, en el 2019 empezó el programa de radio. Seguimos por Instagram, está el canal de YouTube y demás. Exactamente. Tenemos muchísimo para hablar, pero hicimos mención recién en la charla a un escenario que se viene dando del ascenso de las derechas en el mundo, Sí. por ejemplo en nuestro país. Nos repreguntamos si lo económico tiene que ver, porque vieron que por ahí en el acervo popular siempre se dice, no, la economía manda, si la economía funciona bien se gana y si no se pierden las elecciones. Pero bueno, acá en la Argentina Milei está haciendo una gestión desastrosa para abajo. El año pasado recibió acompañamiento popular que le alcanzó para derrotar a la oposición, y se ve lo mismo en otros países del mundo, qué sé yo, experiencia reciente de Colombia, algunos países europeos, de Oceanía y demás, donde la derecha, más allá de lo económico y de algunas buenas gestiones, logran imponerse. ¿Cuál es este fenómeno? ¿Qué es lo que se está hablando en el plano filosófico, los diferentes autores? Nos gustaría profundizar ese tema que nos parece de vital relevancia, porque el año que viene nuevamente ponemos a disposición la gestión de Javier Milei y esperamos que haya un proyecto popular que vuelva a gobernar la Argentina. Y bueno, en primer lugar quería decir que izquierda y derecha son localizaciones, son posiciones, no son esencias. Si bien se suele decir soy de izquierda, soy de derecha, pero es en realidad donde nos ubicamos. Si nos retrotraemos, bueno, la Revolución Inglesa, la izquierda era por una monarquía constitucional, la derecha por una monarquía absoluta. Y la Revolución Francesa directamente derrocar la monarquía. Por eso en Francia no hay monarquía. Pero ¿por qué digo esto? Porque hoy la filosofía, que yo lo diría entre comillas, de las extremas derechas y de las nuevas derechas, aboga por un absolutismo. Por eso este libro, que ahora lentamente lo están comenzando a comentar en algunos programas, el de la Ilustración Oscura, de Nick Land, es la forma en que ellos quieren plantear una filosofía de el totalitarismo, pero que es un totalitarismo no político, sino de mercado. Es decir, que hoy todo el mundo, o sea, a nivel planetario, lo que va a regir es la lógica de mercado. Pero además, a medida que lo voy leyendo al libro, ellos quieren fundar una nueva Atenas. Es decir, en Occidente siempre se ubica a Atenas, la ciudad griega, como el momento inaugural de la filosofía, la democracia, la lógica, y toda una forma de lenguaje que se va a ir trabajando con estos primeros pensadores, estos primeros filósofos. Y hay un momento que en esa historia de Occidente se llama, en historia de las ideas me refiero, se llama Edad Media, ese largo periodo, tiene este momento de oscurantismo, donde el poder, que básicamente lo ejercía el Papa, el Rey,
después el señor feudal era el dueño de las tierras, pero ahí había un poder absoluto, no entraba nunca en discusión, y a quienes pensaban diferente o investigaban científicamente se los perseguía. Un claro ejemplo de eso, Giordano Bruno. Giordano Bruno muere en la hoguera de la Santa Inquisición por afirmar en aquellos tiempos que el universo era infinito. Pero también había un pensamiento político ahí. La historia de Pedro Abelardo, por ejemplo, bueno, la más conocida, más difundida, Galileo Galilei, que él tuvo que retractarse por decir que en realidad el Sol era el centro del universo. Entonces hay una larga historia de muchos siglos que a América Latina nos llega después de la conquista, es decir, tratan de hacer encajar nuestra historia a la historia que venía de Europa. Y todo esto lo estoy contando porque la modernidad, lo que nosotros llamamos modernidad, siglo XVII, siglo XVIII, tiene este momento filosófico que es el de la Ilustración. Por eso el siglo de las luces es la expresión literaria de esa Ilustración, y el iluminismo. Fíjense que venimos diciendo oscurantismo, iluminismo, por eso es tan interesante y sigue siendo el gran texto de la filosofía, la caverna platónica, ¿no? Porque hay muchas metáforas, pero esa metáfora de la luz y la oscuridad está muy presente en toda la historia de las ideas y sobre todo en la historia política de las ideas. Y de una sociedad sesgada, ¿no? Que es como a veces hoy totalmente. nos hace ver como esa caverna de todos pensando que estaban bien donde estaban. Que es un poco lo que quiso mostrar Milei, ¿no? Con esa frase, hay que esperar. Sí, Milei, yo prefiero a veces más que nombrarlo por el apellido, decir el actual presidente de la nación. Muy bien. Porque no tenemos que perder de vista que él es el presidente de la nación. Él es el poder ejecutivo. El poder máximo en nuestro Él sistema concentra presidencialista. en este momento un poder repartido con el poder legislativo, el poder judicial, Uh-huh. que esa también es una creación de la modernidad, la división de poderes, pero a mí lo que me preocupa es que se banalice, se pase por alto toda la actuación de Milei antes de ser presidente, cómo se expresaba, lo que él decía, las metáforas que utilizaba. Y después, cuando ya accede primero a la Cámara de Diputados y después ya a la presidencia, él el día que asume dándoles las espaldas al Congreso de la Nación. Y eso no puede pasar desapercibido. Es alguien que le da la espalda al Congreso de la Nación. Y hay también una palabra muy interesante, también heredera de la modernidad, que quienes están en la Cámara de Diputados y Senadores son legisladores. Es decir, el problema que tenemos hoy, que a través de los medios de comunicación, la forma en que se comunica, en un momento que se denomina la posverdad, como un efecto de la posmodernidad. Es decir, que se habla, por ejemplo, de algunas diputadas, que bueno, no las quiero nombrar porque yo en realidad no quiero poner el acento en las personas, sino En las ideas. en lo que tienen que hacer y en lo que deben hacer. Las acciones. Entonces, tenemos que pensar que son legisladoras y legisladores. Y que lo que organiza nuestras vidas son las leyes. Las leyes son las que nos marcan los límites y también las leyes son las que nos ofrecen las garantías constitucionales. Entonces, no se puede banalizar eso. Y tampoco se puede decir que porque el actual presidente de la nación tiene una forma de ser, una personalidad, entonces hay que dejarlo pasar. Acá hay que decir algo de manera contundente.
cuando él, tanto como la que después fue su ministra de Seguridad y hoy es senadora nacional, obviamente hablo de Patricia Bullrich, tanto uno como otra decían hay que exterminar al kirchnerismo. Kirchnerismo que era la oposición de ellos. Están hablando de exterminio. Esa palabra no es solamente una palabra. Es algo muy caro a la historia del siglo XX. Entonces, el opositor, que es quien precisamente asegura la democracia. Hay democracia cuando hay oficialismo, oposición, disenso, algunos consensos. Pero si yo elimino al oponente en ese caso, lo pongo en el lugar del enemigo, hay mucha metáfora, sobre todo en Javier Milei, bélica, ¿no? Porque él habla de ejecutar. Yo voy a ejecutar a esta persona si descubro que es corrupta. Entonces, toda esa terminología lo que hace es eliminar un lenguaje democrático, un lenguaje republicano. Siempre, por ejemplo, a algunos sectores de la política en Argentina se les ha reprochado que no son republicanos, porque nosotros tenemos un problema que es, hablando de las posiciones de izquierda y derecha, que los liberales, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, son la izquierda y la derecha son los conservadores. Acá tenemos el problema que los liberales son conservadores. Sí, tal cual. Y acá quiero hablar en este punto de las contradicciones. Yo hace un tiempo largo que estoy analizando las contradicciones. Porque en la modernidad, ¿cómo eran las contradicciones? Acá tenemos A y ahí se opone B. Entonces, bueno, hay distintas propuestas filosóficas, la dialéctica que dice, está esta contradicción, vamos a tratar de resolverla, pero después aparece otra contradicción y así. Hoy el problema que tenemos es que la contradicción habita en el mismo sujeto. Es decir, el presidente de la nación es un claro ejemplo. Entonces, seguimos pensando, bueno, pero si él decía tal cosa de la que después fue su ministra y él decía tal otra del que ahora es el flamante vocero presidencial, y comienzan a aparecer videos, archivos donde él hablaba muy mal de los que hoy forman parte de su gabinete o de su entorno más cercano. Bueno, hay distintas hipótesis. Hay gente que dice esto está todo armado así para confundir, para generar un caos. Y otros dicen, no, es que realmente son eso. ¿Por qué? Porque el proyecto que tienen, y nombré el libro La Ilustración Oscura, que ya es una contradicción, porque la ilustración no puede ser oscura. De ninguna manera, la ilustración ilumina, es su pretensión de iluminar. Y fíjense cuántas metáforas usamos cuando escribimos, hicimos arrojar luz sobre estos temas. Hay muchas metáforas de ese tipo, ¿no? Bueno, había una vicepresidenta que hablaba de la luz al final del túnel, nunca llegamos a ver esa luz al final del túnel. Vimos un poco tormentosa la cosa. Claro, entonces, ellos en realidad no creen en la democracia, no creen en las ideas ni en el pensamiento. Para todo este grupo donde está Peter Thiel, que ahora se está hablando mucho de Peter Thiel con el proyecto que él tiene, Elon Musk, son un grupo de mega millonarios donde el núcleo de toda su propuesta está en las tecnologías, en comprar parcelas en Marte, algo que para nosotros que somos laburantes, por decirlo el lunfardo, nos parece algo absolutamente distópico, de ciencia ficción, de una serie de esas plataformas que tenemos. Bueno, ellos toman todo este discurso distópico para traerlo a la realidad. Entonces, ¿qué dicen? Las democracias no sirven. No sirve la política. Entonces, tiene que gobernar el más poderoso, el que concentra más poder económico y maneja el mercado global. Por eso es un totalitarismo
de mercado. Todo se compra, todo se vende. Yo todo el tiempo... Como los legisladores. Y sí, claro. Estamos... Pero la filosofía... Es abochornable lo que viene pasando últimamente en Argentina. Milei no tiene acompañamiento legislativo, pero Sí. entra a hacer andar la billetera y se alinean todos. Y las bancas en blanco. En blanco, digo, pues literal. Sí, lo que pasó ayer fue tremendo. Y además, yo creo que, y un poco quería consultarte con respecto a cómo hacer para que este tipo de cosas impacten en la sociedad, porque a veces uno ve en la Cámara cuando hacen esta forma que se ha dado en los últimos tiempos, de que cuando quieren no llevar a votar y que algo quede como prácticamente que se olviden y que desaparezca, de esto de dejar la banca vacía cuando están son la representación del pueblo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero es como que no se ha logrado esa inclusión, como que haya parte de la sociedad que diga, che, ¿qué está pasando acá? Como, bueno, no fueron, no votaron. Como algo algo verdaderamente que no tuviese importancia en las políticas de Estado. Sí, yo a raíz de esto que vos comentás, yo siempre pienso, ¿no? Porque la filosofía es abrir interrogaciones, es preguntarse. Todo el tiempo. Y si hablamos de la Ilustración, es examinar. La crítica, el pensamiento crítico, el sujeto crítico, es el que somete a examen los pensamientos, las actitudes, los lenguajes, y se examina a sí mismo. Es decir, no es que yo voy a tomarle examen al otro, pero también me tengo que tomar examen a mí mismo. Ese es el espíritu de la Ilustración. Que esta gente dice, no, eso no tiene que haber espíritu crítico, acá lo único que hay son emociones, no hay pensamientos, y tenemos que gestionar las emociones. Es decir, es un lenguaje empresarial. Y la emoción es efímera, no es un sentimiento, no es un afecto. Y el emotivismo es la ética capitalista, que viene del empirismo inglés del siglo XVII. Pero volviendo a esto de la crisis de representación, hay una paradoja ahí, porque en la medida en que a mí me representan, yo estoy ausente. Ahora, esa ausencia en democracia, en nuestro caso con una constitución y con todo un corpus legal, esa representación intenta cumplir con aquel que lo ha elegido para que lo represente. Bueno, esa ausencia hoy es total. Es total. Es decir, cuando escuchamos a personas que las entrevistan en la calle, dicen, sí, yo lo voté, pero ahora estoy arrepentido porque nada que ver. Igual, no sé cuáles fueron las promesas en realidad que podían a alguien seducirlo para votar a la Libertad Avanza. Porque la Libertad Avanza, en realidad, la propuesta que tiene es una propuesta que no tiene que ver ni con la democracia, ni con la república, ni con la política. Ahora, ahí yo abro esta pregunta. ¿A quién favorece la despolitización? ¿A quién favorece esto de que no hay que politizar? Y la destrucción del Estado, que se mostró... Y el Estado de Derecho. Que se mostró con una motosierra literal. Ellos lo que proponen es un Estado gendarme donde el que gobierna concentra todo el poder. ¿Qué lo legitima para concentrar el poder? Que es mega millonario y que maneja todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y demás. Es que gobierna en términos intelectuales, no en términos de hecho, como puede pasar con Milei. Milei, en todo caso, sería un subordinado a ese poder económico. Totalmente. Sí. Como dijo Cristina alguna vez, el poder político es alrededor del 25% del total del poder. En definitiva, claro, es el poder económico el verdadero poder. Es lo que se dice el poder real. Exactamente. El poder real está en quienes concentran económicamente la mayor
cantidad de poder. Entonces, hoy, ¿cuál es el problema que tenemos? Son muchos, pero que Abundan. el nivel Cada vez más. de contradicción y de confusión que hay es muy grande. Entonces, hay que hacer un trabajo intelectual sobre eso. ¿Se puede hacer eso? ¿Tenemos herramientas, material, Sí. especialistas? Sí, La manera de homogeneizar todo ese contenido. Sí, Porque estos días se han visto laburantes que no llegan a fin de mes, Claro. jubiladas que no les alcanzan para los remedios. Y cuando hablas de contradicción surge un concepto que es el desplazamiento, Sí. cuando gran parte de sectores populares terminan apoyando ideas que van en contra de sus propios intereses, como pasa en la actualidad, como ha pasado en otros procesos históricos, y pareciera que es muy difícil de revertir eso, ni siquiera con la economía en rojo como pasa en la actualidad. Sí, por eso yo les digo, hoy, por ejemplo, tenemos el fenómeno de los feminismos de derecha. Ajá, ¿cómo sería eso? Hay grupos en Inglaterra, en Ah, sí. Alemania, en Estados Unidos, acá en Argentina, que es una contradicción. ¿Por qué? Porque en realidad son mujeres feministas que van contra los derechos de las mujeres. Hay un programa impulsado por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos que es sacar la enmienda 19 de la Constitución donde las mujeres no tengan más el derecho a votar, o sea, sacar los derechos políticos. Que las mujeres vuelvan al hogar, al ámbito doméstico, para criar los hijos y atender al marido. El error que cometemos es creer que Milei está loco y dice cualquier cosa y hay que dejarlo porque esa es su personalidad, pero no, él en realidad todo esto, lo que él está planteando, está muy claro en este proyecto, Es una agenda internacional. por supuesto, y que viene, yo les diría, de la década del 70. Sí, es un arrastre claramente y se ve la misma dinámica en los diferentes países latinoamericanos cuando gana la derecha. Sí. Lo vimos claramente en el discurso del nuevo presidente de Colombia, En Chile, en Chile, lo vimos en Perú. Y también yo creo que la sociedad empieza con eso con esta especie de que de alguna manera él dijo esto que iba a hacer, que para un sector de la sociedad era un desastre, pero para otros está haciendo lo que dijo. Y no importa si eso que está haciendo nos está destrozando, ujú, pero es como la palabra de quien votaron está cumpliendo lo que dijo. Dijo que iba a reducir el Estado y lo está haciendo. Entonces, ahí a mí me causa una gran intriga porque de cuando entrevistan, no sé, a una jubilada que dicen que lo votó sí. y que verdaderamente cree que resta esperar porque le dice, al fin y al cabo, dijo lo que está haciendo. Como si esa parte de la pro verdad, como esa, bueno, vinieron a iluminarnos. En realidad ellos vienen a oscurecernos y lo dicen. La ilustración oscura es eso. Son sujetos oscuros de la política. Milei, Trump, Bolsonaro cuando estuvo en Brasil, todas estas derechas que van surgiendo. ¿Por qué son sujetos oscuros? Porque en realidad lo que hacen es derrumbar las democracias, desmigajar las democracias. Pero esto viene de mucho tiempo, es decir, como se ha ido sedimentando esta cuestión. Que yo le decía, empezó a fines de la década de los 70, cuando Jean-François Lyotard dice, se han caído los grandes relatos de la modernidad. Bueno, la democracia es un gran relato de la modernidad, los derechos humanos también, la escuela pública, la universidad pública, son los grandes relatos de la modernidad. Y ahí comenzó se armó una biblioteca con toda esa cuestión. Pero bueno, eso requiere mucho esfuerzo,
de comunicación, esfuerzo de... Yo sigo y leo colegas argentinos, argentinas, yo digo, qué bueno si se pudiesen reunir. Se pudiesen reunir porque hay mucho material para trabajar, no es que no hay pensamiento crítico, que no hay gente que esté analizando estos fenómenos, están. Tal vez no se van a poder reunir desde una política partidaria, pero sí desde la gran política, ¿no? Sí. Y yo recuerdo cuando estudiaba Habermas que él decía que la posmodernidad era una contrailustración, lo decía a principios de los 90, y claro, porque eso es lo que están proponiendo ahora. Tenemos inmigrantes que son xenófobos, que uno dice, ¿cómo un inmigrante es xenófobo? ¿Cómo una persona que desciende de poblaciones mestizas, incluso los propios negros y negras en Estados Unidos, que son racistas? Entonces uno dice, claro, porque el racismo excede la cuestión de la piel, del color de la piel, porque ya el racismo no es una cuestión como se pensó en el siglo XIX biológica, sino que es una posición que tiene más que ver con lo cultural, lo social, sí, lo filosófico. Y demás. Ahora, hay una cuestión importante que es, y lo dicen los filósofos sobre todo del siglo XIX, que el ser humano tiene que considerarse un ser valioso. Entonces, cuando no nos consideramos valiosos, sentimos que no merecemos estar mejor. Y en ese punto también estuve pensando en cómo, a propósito de la jubilada que no llega a fin de mes, que cobra la mínima, familias endeudadas, toda la situación que estamos viviendo hoy, hay algo que instalaron que es la cuestión del sacrificio. Entonces a eso súmale el sacrificio, las fuerzas del cielo y el anticristo. Este vocabulario religioso, teológico, es el que está desplazando a la política. Y desplaza a la política porque vos ya no estás pensando en una sociedad, en una institución, en un tipo de organización, sino que estás pensando con parámetros conceptuales, categoriales, que no tienen que ver con lo político, tampoco con lo económico, es decir, porque no quieren saber nada con la ciencia en general. Hay una imposición de subjetividades. Bueno, controlables. Lo que se impuso, y hoy hablábamos antes de comenzar el programa de Jorge Alemán, lo que se impuso es la subjetividad capitalista. En los sectores empobrecidos, en los sectores enriquecidos, lo que antes eran las clases medias. Y hoy los regímenes de excepción, como Bukele en El Salvador, o lo que intentan hacer en Bolivia, que le llaman régimen de excepción, en realidad son las nuevas dictaduras, pero presentadas como momentos democráticos. Sí, disfrazadas de héroes, ¿no? De que vengan a salvarte de la corrupción. Te consulto, cuando hablamos del totalitarismo de mercado que nos hablábamos, ¿estamos hablando de un nuevo feudalismo? Sí, de hecho hay autores que hablan del tecnofeudalismo, pero también acá hay un fenómeno que no tenemos palabras hoy para nombrar lo que sucede. Entonces, podemos hablar de neofascismos, de tecnofeudalismo, de los grupos neonazis, es decir, los neo, pero ¿por qué? Porque en realidad no tenemos todavía palabras para nombrar lo que sucede. Justamente hoy cuando hablábamos de Jorge Alemán, hablábamos que él por ahí en uno de sus libros habla del neoliberalismo asociado o sumado al totalitarismo, forma esta nueva forma de gobiernos que tratan de imponerse, como decías vos, desde el mercado, digamos. Sí. Mercado que en algún momento, o sea, el mercado que alguna vez en un momento quiso decapitar su feudalismo para poder ocupar su lugar. Claro. O sea, estamos en otra contradicción, entonces estamos hablando... No, que son todas contradicciones. Yo estoy trabajando mucho ese tema. Y también estaba pensando, por ejemplo, que hoy, ¿qué quiere decir totalitarismo de mercado?
Porque tal vez uno dice ese nombre y alguien dice, bueno, pero con eso, ¿qué me quieren decir? Hoy vos podés pagar a una persona para que te acompañe a tomar un café. Hoy vos podés pagar a alguien para que te acompañe a ir al cine. No nos olvidemos que primero Inglaterra, después Japón, crearon los ministerios de la soledad. Hoy ya se está hablando en congresos de filosofía, de ciencias sociales, la soledad no deseada. Entonces vos tenés un sujeto que está solo o sola, entonces tiene que pagar para que venga alguien y le lea un cuento o le prepare el desayuno. O sea, ya hoy se ha mercantilizado todo. ¿En qué sentido? En que todo es una mercancía. Y las relaciones intersubjetivas también. Y la pandemia reforzó mucho eso. Justamente eso te iba a consultar. El individualismo reinante también colabora para que se puedan imponer estas ideas. Sí. Es decir, todo conspira contra la posibilidad de vivir democráticamente, de formar comunidad, de retomar lazos sociales. Todo conspira contra eso. Ahora, el pensamiento único se instaló no con el comunismo, sino después que cae el muro de Berlín y dijeron, bueno, esta es la única manera que tenemos de vivir. Ya terminó el comunismo, ahora quedó el capitalismo. Y ese es un modo de producción también de subjetividad. No es solamente un modo de producción de económico, sino también de subjetividad. Y eso le llega a todos y todas. Entonces hoy, ¿a quién admiran? A los que son ricos. Tal cual. No admiran a las personas por sus capacidades, por el esfuerzo. Hay gente que a Lionel Messi lo admira porque es millonario. Y uno ve todo el tiempo que muestran el avión privado, el yate, la casa, los negocios de su esposa, de Antonella Roccuzzo. Es decir, el foco está puesto ahí, todos quieren ser ricos. La ludopatía, que es una de las patologías actuales, tiene que ver con eso. ¿Cómo me hago rico rápido? Sí, es increíble cómo crecieron las apuestas en este último tiempo de chicos de entre 16 y 22 años. Sí. Angelina, nos quedaríamos hasta las 5 de la mañana, pero se nos acorta el tiempo. Volver a filosofía en el bar. Sí, vamos a tener Cosa que ahí siga de largo. Sí, tenemos que hacer Sí, o creo que vamos a tener que hacer un encuentro vino de por medio con algún guisito caliente en este invierno. Juan está deseando un guiso desde que empezó el frío. Yo lo único que sé cocinar son guisos. Bueno, perfecto. Guisos, ya sabemos dónde caer. Nos autoinvitamos. Y además no nos olvidemos que Platón en el banquete que hacían los filósofos tomaban vino y filosofaban. Queremos comer muchos platones. Con esto que la inteligencia artificial nos quiere robar y la derecha nos quiere imponer de volver a las individualidades, tenemos que volver a los encuentros, a volver a los bares y a charlar de política y filosofía cara a cara. Así es. Sí. Angelina, bueno, muchas gracias por invitarme. Con la condición de que en otro momento te volvamos a invitar y vuelvas. Sí. Estamos. Prepárate una columna que seguramente en breve te llega la invitación. Bueno. Angelina Usín Olleros en la noche aquí en PBI. Un placer contar con ella y seguramente próximamente vamos a volver a charlar. Hacemos una pausa y continuamos con PBI. Vamos.